Comentaba iniciando en la parte de definición, encontramos que la secuencia de inducción rápida y segura hace referencia a un proceso ordenado de pasos que van a terminar con el aseguramiento de la vía aérea de los pacientes con el objetivo de disminuir la probabilidad de presentar diferentes complicaciones como consecuencia de la hipoxemia. Sabemos que este término inicia a escucharse o a emplearse alrededor del año 1970 en el campo de la anestesiología bajo el nombre de secuencia rápida de inducción, con el objetivo de evitar la aspiración de contenido gástrico, siendo al igual que lo que es actualmente un proceso ordenado de pasos. El término como tal de secuencia rápida de intubación, haciendo el cambio de la palabra inducción por intubación, surge alrededor de 1980 con el gran diferencial de que en esta se hacía un uso de fármacos anestésicos para llevar a cabo la intubación en un contexto diferente al de salas de cirugías, con el objetivo de evitar las complicaciones que a este proceso le llevaba el estado de los pacientes en una conciencia total. Entonces, la diferencia principal, según lo que acabo de comentar, es que en el año 1970, en el campo de la anestesiología, la intubación era un requerimiento como consecuencia de la depresión de conciencia que inducía ese manejo, ya sea para una cirugía o cualquier procedimiento que lo requeriría de anestésicos, a comparación de el que actualmente, o bueno, se empezó a usar en 1980, que era la intubación, y por el requerir esa intubación era que se empleaban diferentes cosas como los medicamentos para poderla llevar a cabo. Bueno, entonces empezando con las indicaciones, tenemos unas indicaciones generales. Vamos a empezar hablando de estómago lleno. Esto se considera en pacientes de emergencia o en trauma, o en general todos los pacientes, pues en el contexto de urgencias, se van a considerar como un estómago lleno. O esos pacientes que hayan tenido un ayuno incompleto o desconocido. Las recomendaciones para el ayuno las tenemos con la ASA del 2017, donde nos dice líquidos claros, un ayuno mínimo de 2 horas, lácteos 6 horas, leche materna 4 horas, leche de fórmula 6 horas, una comida suave que lo describen como, bueno, pan, tostadas, líquidos claros, 6 horas, y una comida completa más de 8 horas. Esto también, pues, tenerlo en cuenta para esos pacientes que requieren una intubación orotraqueal o una secuencia de intubación rápida en el contexto de urgencias, eh, y que no sea como tal una indicación quirúrgica. Otras consideraciones generales, las gestantes más de 20 semanas o antes si tienen síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico, los pacientes que tengan aumento de la presión intraabdominal. Entonces, los pacientes con ascitis o con obesidad mórbida, es decir, un IMC mayor de 40, o esos pacientes que tienen una masa intraabdominal que está aumentando la presión. Las patologías gastrointestinales tenemos como la gastroparesis o los pacientes que tengan un vaciamiento gástrico retrasado, como lo sería importante tener en cuenta en este grupo, los pacientes que estén usando análogos del GLP-1, que más adelante lo vamos a ver. También obstrucción en diferentes niveles del tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, pues una constricción esofágica, que tengan una obstrucción del tracto de salida gástrico, que tengan una obstrucción del intestino delgado, pacientes con antecedente de cáncer esofágico o cirugía bariátrica. Los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, solo en algunas condiciones. Nos dicen en síntomas activos o severos, o esos pacientes que concomitantemente tengan una hernia hiatal. Entonces, lo que les mencionaba acá, eh, la Sociedad Americana de Anestesiología saca este consenso en junio de 2023, donde nos alertan sobre el uso de los análogos del GLP-1. Nos dicen que se mantiene las indicaciones, es decir, el paciente, si va para una programación, pues para una cirugía programada, debe suspenderlo. Si lo toma todos los días, ese mismo día,
y si lo toma semanalmente, lo tiene que suspender una semana antes. Lo que nos dicen es que si los pacientes no se tomaron como se recomendó em, este medicamento, se debe proceder con precauciones de estómago lleno. En cuanto a las indicaciones en el contexto de emergencias, tenemos esta mnemotecnia, pues ABCD. Entonces, en la vía aérea, tener en cuenta la pérdida de la permeabilidad o la pérdida inminente de la permeabilidad, es decir, pacientes que tengan trauma tanto en cara como en cuello, y los pacientes que requieren la protección de la vía aérea. En cuanto a la respiración, los pacientes que estén con una ventilación inadecuada, que estén presentando una falla respiratoria, hipoxia, los pacientes que estén con una frecuencia respiratoria muy elevada o con un esfuerzo respiratorio, estos pacientes probablemente se van a cansar. Entonces nos dicen, es mejor intubarlos. También los pacientes que ya estén teniendo una frecuencia muy baja, mejor intubarlos. En manejo de secreciones inadecuado, en cuanto a la circulación, lo que buscamos hacer es mejorar el aporte de oxígeno en hipovolemia o también permitir el control de hemorragia. En cuanto al déficit neurológico, se puede usar en neuroprotección en trauma cráneoencefálico en un Glasgow menor o igual a 8. Esto no es una regla absoluta, se tiene que tener en cuenta pues todo el contexto del paciente, pacientes con estatus epiléptico, cuidados postparo, los pacientes con agitación psicomotora que vayan a requerir una sedación y los pacientes con lesión en columna cervical por una parálisis diafragmática. Y en todo lo demás nos dicen, bueno, cirugía de emergencia, ya lo vimos previamente. En control de temperatura, por ejemplo, los pacientes con un síndrome serotoninérgico y en una movilización segura. Acá lo que quiero decir es que probablemente en muchos de los hospitales en los que nos encontramos, la sala de urgencias no tiene, no tiene como un acceso directo a una sala de cirugía, a un quirófano. Entonces, si el paciente tiene que moverse, ir a un ascensor para poder llegar, pues es mejor llevarlo con la vía aérea segura. No en todos los pacientes, pues depende de las condiciones. En contraindicaciones, es difícil hablar de una contraindicación como tal para la intubación orotraqueal, porque si el paciente necesita ser intubado, pues necesita ser intubado. Acá queremos hablar es sobre todo de las contraindicaciones de la secuencia de intubación rápida. Y eso nos lleva a preguntarnos, pues, ¿cuándo preferiríamos una intubación despierta? Tenemos dos situaciones importantes. Primero, que haya una vía aérea difícil o que haya una imposibilidad de ventilación del paciente. Y los pacientes que no van a tolerar la apnea, es decir, esos pacientes que tienen una acidosis metabólica severa o una hipoxemia refractaria que después de una preoxigenación adecuada no responden. En cuanto a las complicaciones, tenemos 4 importantes. La primera sería la hipoxia, que son los pacientes que están en riesgo, los pacientes que tengan una reserva pulmonar limitada. Estos van a ser los pacientes que están críticamente enfermos, las gestantes o el periparto y la obesidad. Para poder prevenir esto, realizar una preoxigenación adecuada, que más adelante vamos a ver pues, los parámetros de calidad. En cuanto a la vía aérea difícil o fallida, tenemos que saber que en el contexto de una secuencia de intubación rápida, en el contexto de emergencia, esto es mucho más frecuente. Cuando vemos en casos selectivos una intubación fallida, ocurre en una en 2000 casos. En cambio, en una de secuencia de intubación rápida va a ocurrir en una en cada 300 casos. Por eso es muy importante que evaluemos adecuadamente los predictores, tanto de vía aérea como de ventilación difícil, y tener siempre un plan de respaldo. En cuanto a la hipotensión, esta va a depender de los medicamentos, del tiempo en que ponemos estos medicamentos y el procedimiento como tal de la laringoscopia y de la intubación. Los pacientes que más riesgo tienen son los pacientes adultos mayores y los pacientes con inestabilidad hemodinámica. Tener en cuenta acá los pacientes con trauma que pueden tener sangrado activo. ¿Qué podemos hacer? Pues líquidos, una reanimación hídrica adecuada, el uso de vasoactivos y ajustar el medicamento de acuerdo al contexto del paciente. En cuanto a la broncoaspiración, pues sabemos que este es un riesgo inherente a la intubación orotraqueal y también
se ha reportado pues, que es un riesgo para la extubación. Es importante tener como todas las medidas preventivas que más adelante vamos a ver, pues para intentar bajar un poco este riesgo. Ya entrando un poco dentro de las PES, tenemos que la secuencia de intubación rápida va a ser preparación, preoxigenación, premedicación, parálisis e inducción, protección, posicionamiento del tubo y cuidados post-intubación. Entonces, en la preparación tenemos 3 pilares: valorar al paciente, tener un plan para la vía aérea y tener nuestro plan de respaldo, tener el equipo, los materiales y los medicamentos listos. Entonces, para valorar al paciente, lo primero que tenemos que hacer es evaluar cómo va a ser esa vía aérea. Entonces, tenemos que evaluar tanto los predictores de ventilación difícil como los de vía aérea difícil. Vamos a empezar por los de ventilación difícil. Es la mnemotecnia que muchas veces usamos como obese. Entonces, pues obesidad, los pacientes con barba, los pacientes sedéntulos, los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño y la edad mayor de 55 años. En cuanto a los factores de vía aérea difícil, hay muchos modelos de predicción de una vía aérea difícil y muchas medidas. Sin embargo, acá les traemos pues unas un poco más dinámicas por el contexto de urgencias. Entonces tenemos la regla 3-3-2, los 3 dedos entre incisivos para evaluar la apertura oral, los 3 dedos entre el mentón y el ioides, y 2 dedos entre el ioides y tiroides. También es importante, pues, por ejemplo, un antecedente de una intubación orotraqueal difícil, es muy importante tenerlo en cuenta. También el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, y que tengan trauma a nivel tanto facial como de cuello, sobre todo evaluar pues el movimiento cervical para ver qué tan fácil pues puede ser posicionar al paciente. En cuanto al riesgo de colapso cardiovascular, es importante que también veamos ciertos predictores que nos van a decir que nuestro paciente puede entrar en un colapso cardiovascular posterior a la inducción anestésica. Entonces, tener en cuenta la tensión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, un índice de choque mayor de 0,8, hipoxemia, falla cardíaca derecha, acidosis metabólica severa, asma severo, infarto agudo del miocardio o taquiarritmia. Para nuestro plan para manejar la vía aérea, tenemos que saber pues qué número de tubo vamos a escoger. En los adultos, esto va a depender del sexo y de la estatura. Entonces podemos ver que en mujeres aproximadamente usamos entre 6,5 y 7,5 y en hombres entre 7 y 8,5, dependiendo pues cómo veamos a nuestro paciente. En cuanto a los niños, tenemos la fórmula de edad sobre 4 más 4 y a esto se le va a restar 0,5 milímetros con neumotaponador. Acá el valor es milímetros de diámetro. En cuanto al lavado del laringoscopio, tenemos 3 opciones. Entonces tenemos la Macintosh número 3 o número 4 en pacientes un poco más grandes y la Miller número 2 o número 3. O también podemos usar el videolaringoscopio. Y nuestro plan B, vamos a hablar de la máscara laringea. Esta se va a escoger según el peso del paciente. Entonces, usualmente en adultos vamos a usar entre una 3, 4 o unos adultos un poco más grandes, un número 5. En el equipo, materiales y medicamentos es importante tener pues nuestra checklist. Entonces, tenemos que tener el laringoscopio con las diferentes hojas que vimos. Lo más importante pues es tener fuente de luz adecuada. Los tubos endotraqueales, tener el tubo que vamos a usar, uno del mismo tamaño de repuesto, un número más grande y un número más pequeño. Una guía maleable, una máscara con bolsa y válvula de no reinhalación, cánulas orofaringeas, succión, una jeringa desechable de ISC, fuente de oxígeno, tener nuestro plan B, la máscara laringea, o nuestro plan C, equipo de cricotiroidotomía, medios de fijación, medios de verificación, como los iré poniendo, los detectores de CO2 y los medicamentos, que más adelante vamos a ver. Importante acá también darnos cuenta, pues, accesos venosos. Mínimo 1, lo ideal serían 2. Y monitorización de signos vitales.
Entonces, en la preparación también es importante definir la posición del paciente. Digamos que usualmente vemos que la secuencia de intubación rápida se hacía en una posición de cúbito supino. Sin embargo, la última guía del Critical Care nos comienza a decir que puede ser que la posición semi-Fowler, que es una posición con un ángulo de 30 a 45 grados del tronco, pueda mejorar las condiciones de la intubación, pueda mejorar la intubación en primer intento, también una mayor preoxigenación, más capacidad residual funcional, una mejor visualización laringea y reducir el riesgo de broncoaspiración. Importante pues aquí resaltar, la guía nos lo recomienda, sin embargo también dice que la calidad de la evidencia es baja. En cuanto a la sonda nasogástrica, tenemos que se ha descrito como la sonda nasogástrica como un componente importante de la secuencia de intubación rápida. Aquí quiero mencionar pues como dos situaciones especiales. Tenemos la situación en donde el paciente ya tiene la sonda nasogástrica y en ese caso podemos succionarla, la aspiro. Y eso va a funcionar. Sin embargo, el otro escenario clínico es el paciente pues que tocaría hacer como ingresarle la sonda nasogástrica. ¿Qué toca tener en cuenta acá? Uno de los, como de las complicaciones y desventajas más importantes de esto es que al momento de la inserción, los pacientes pues se les va a estimular el reflejo nauseoso y pueden terminar vomitando. Acá se necesita pacientes muy colaboradores, que en el contexto de urgencias es un poco más difícil encontrar. Entonces, pasando a la preoxigenación, esta se define como la desnitrogenización de la capacidad residual funcional. Lo que queremos hacer es reemplazar esto por oxígeno y así crear una reserva grande de oxígeno que nos permite prolongar el periodo de apnea segura. Entonces, en un paciente que esté ventilando espontáneamente y adecuadamente, en un paciente colaborador, podemos usar una máscara de no reinhalación, 10 a 15 litros minuto, una FIO2 de 65%, o aumentar el litraje 40 a 70 litros minuto. Esto se puede hacer por 3 minutos o por 8 inspiraciones profundas. Pero sabemos que en el contexto de urgencias, pues no todos los pacientes están así. Entonces, en la ventilación espontánea adecuada por el paciente es no colaborador, se propone la secuencia de intubación retardada. Entonces, básicamente esto consiste en la administración de un sedante previo pues a todo el proceso de esto. ¿Qué nos dice la guía del Critical Care? Nos muestra este artículo principalmente, que fue un estudio observacional multicéntrico en el servicio de urgencias, que nos dice, le pusieron una infusión de ketamina y posterior a esto le pudieron hacer adecuadamente la preoxigenación y la saturación aumentó en un 8.9%. Sin embargo, tener en cuenta que la calidad de la evidencia es bastante baja. En la ventilación espontánea inadecuada se puede usar ventilación con presión positiva. Empezar con presiones bajas, menos de 20 centímetros de agua, para evitar la insuflación gástrica. Esto no se hace en pacientes con asma severa o con obesidad mórbida. Y en falla respiratoria aguda, pacientes con shunts intrapulmonar, neumonía o SDRA, ellos requieren PIP para poder promover ese reclutamiento alveolar y maximizar pues esta preoxigenación. Lo podemos hacer con BBM o con una ventilación mecánica no invasiva. Si la ventilación mecánica no invasiva no se tolera, se puede usar una cánula nasal de alto flujo. En la guía de Critical Care nos dicen, nosotros sugerimos la preoxigenación con una cánula nasal de alto flujo cuando vemos que la laringoscopia puede ser retadora, que puede demorarse. Entonces ellos dicen, aumenta el tiempo de apnea segura, reduce la hipoxemia durante la intubación y también no solo esto, sino que limita los niveles de desaturación. Y también dicen que la preoxigenación se puede hacer con presión positiva en pacientes que tengan una hipoxemia severa, con una PAFI menor de 150. Tener en cuenta que ambas recomendaciones, pues, son condicionales y que tienen una baja calidad de la evidencia.
En cuanto a la premedicación, tenemos lidocaína sin epinefrina. Esta va a disminuir el broncoespasmo, disminuye el aumento de la presión intracraneana generada por la laringoscopia y por la intubación. Se va a manejar en dosis de 1.5 miligramos kilo y las ampollas pueden venir de 1% o 2% en 10 cc o también podemos encontrarlas de 2% en 50 cc. El fentanil va a disminuir la respuesta simpática a la laringoscopia. Se van a manejar dosis de 1 a 3 microgramos kilo y las ampollas vienen de 500 microgramos en 10 cc. Midazolam lo que busca pues es generar amnesia, sedación previa a la inducción. Se usan dosis de 0.03 a 0.05 miligramos kilo. Las ampollas pueden venir de 5 miligramos en 5 cc o 15 miligramos en 3 cc. Y la atropina se usa sobre todo en población pediátrica, busca atenuar la bradicardia. Se usa en dosis de 0.01 miligramos kilo y la ampolla viene de 1 miligramo en 1 cc. Otra parte del pretratamiento y la optimización fisiológica es considerar los pacientes que están hipotensos. Entonces, se puede hacer una reanimación con líquidos endovenosos, bolos de 20 o 30 cc kilo, o transfusión de 1 a 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados, dependiendo de las necesidades del paciente. Vasoactivos nos recomiendan noradrenalina para tener una meta de una presión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio o que se resuelvan los signos que es también lo que nos mencionan en la guía del Critical Care. En cuanto a la parálisis, tenemos la relajación neuromuscular como despolarizantes, no despolarizantes. En los despolarizantes tenemos la succinilcolina y los no despolarizantes tenemos rocuronio, becuronio, pancuronio y cisatracuria. Entonces, vamos a hablar primero sobre la succinilcolina. Esta tiene un inicio de acción entre 45 y 60 segundos. La duración de la acción va a ser de 6 a 10 minutos y la dosis de los relajantes neuromusculares se mide por su dosis efectiva en el 95%. Entonces, la dosis efectiva del 95% es para la succinilcolina 0.3 miligramos kilo, pero para una secuencia de intubación rápida se usan 4 veces sus dosis. Entonces nos da entre 1 y 1.5 miligramos kilo. La ampolla va a venir en 200 miligramos en 10 cc. Entonces, si hacemos un ejemplo, tenemos un paciente de 70 kilos y esto lo multiplicamos por su 95 por 4, tenemos 1.5 y esto nos da un total de 105 miligramos. Sabemos que la ampolla viene de 200 miligramos en 10 cc, entonces aproximadamente vamos a tener que dar 5 cc. En cuanto a las contraindicaciones, antecedente personal o familiar de hipertermia maligna, distrofia muscular, rhabdomiólisis, quemaduras de 72 horas o menos, hipercalemia o riesgo de hipercalemia. Y los efectos secundarios de la succinilcolina serían las arritmias cardíacas, fasciculaciones, hipercalemia, mialgias, aumento de la presión intraocular, entre otras. Con el rocuronio tenemos un inicio de acción aproximadamente entre 45 y 60 segundos. La duración va a ser de 45 minutos. Entonces, su ED95 también va a ser de 0.3 miligramos kilo. Como se usan cuatro dosis efectivas, vamos a tener una dosis de 1.2 miligramos kilo para una secuencia de intubación rápida. Lo que buscamos hacer con esto es disminuir el tiempo de latencia, no aumentar la profundidad del bloqueo neuromuscular como tal. Las ampollas vienen de 50 miligramos en 5 cc, entonces, pues con nuestro ejemplo, 70 kilogramos, nuestro paciente, por 1.2, que sería la dosis que estamos usando en secuencia de intubación rápida, nos da 84 miligramos. Si la ampolla viene de 50 en 5, tendríamos pues que usar aproximadamente 9 cc, entre 8 y 9 cc. Tenemos que se ha estudiado cuál debemos usar. Rocuronio, succinilcolina. Entonces tenemos este estudio de 2015 de Cochrane,
que lo que nos muestra es que la succinilcolina fue superior al rocuronio para lograr excelentes condiciones de intubación. Cuando vamos a ver cómo obtuvieron estos resultados, dicen que estos resultados fueron cuando se usaba la succinilcolina a una dosis de 1 miligramo kilo y el rocuronio desde 0.6 miligramos kilo. Cuando ellos lo evalúan, el rocuronio con 1.2 miligramos kilo, que es lo que vimos previamente, que es su dosis, su dosis recomendada, ahí nos damos cuenta que las condiciones de la intubación, pues realmente no tienen diferencias estadísticas, que la única razón, pues, por la cual la succinilcolina puede ser clínicamente superior es porque tiene una duración de acción más corta. Y esto es básicamente también lo que nos dice la guía de Critical Care. Nos dice, se puede administrar tanto rocuronio o succinilcolina y vamos a preferir rocuronio, pues cuando la succinilcolina esté contraindicada. En cuanto al becuronio, este es importante tenerlo en cuenta. Entonces, su inicio de acción va a ser de 3 a 5 minutos y la duración de acción va a ser de 20 a 35 minutos. Las dosis, su dosis efectiva 95 va a ser de 0.05 miligramos kilo y este no tiene la propiedad farmacológica que veíamos con los anteriores, sino que se usa su dosis como usual, la dosis que usamos en una inducción anestésica usual, que es 2 veces su dosis efectiva 95, o sea, una dosis de 0.1 miligramos kilo. Esto lo que va a hacer es que tengamos que cambiar un poco el orden de administración. Primero vamos a dar el analgésico, después vamos a administrar el relajante neuromuscular y por último el inductor. Esto para darle un poco de tiempo a que actúe como tal el becuronio para que cuando vayamos a hacer la laringoscopia vaya a ser exitosa. Es importante tenerlo en cuenta porque este es el único relajante neuromuscular pues que viene en polvo. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un rural, en tierra caliente y no podemos garantizar una cadena de frío, este lo vamos a poder usar y este probablemente es el que vayamos a tener que usar. Entonces, la ampolla viene de 10 miligramos. Lo que podemos hacer es, pues, ponerle 10 cc de, 10 cc de solución salina y ahí ya nos queda la dilución mucho más fácil. Continuando con la segunda parte de este tema, encontramos que, siguiendo el orden de ideas de lo que estaba comentando nuestra compañera Isabela, en la parte de inducción, el objetivo de esta secuencia, al fin y al cabo, es colocar un tubo endotraqueal por alguna necesidad en el contexto del paciente lo más rápido posible. Y esto, para lograr esto, se deben lograr condiciones óptimas de intubación. Para esto es que existe esta zona de parálisis e inducción donde se define esta como la intervención terapéutica medicamentosa, cuyos objetivos es facilitar y optimizar las condiciones para la intubación traqueal y además disminuir el estrés que dicho procedimiento genera en el paciente que lo requiera. Específicamente, ya habiendo visto la parte de parálisis, en la inducción tenemos 4 opciones de medicamentos para realizarla: los barbitúricos, los opioides de acción corta, sedantes no barbitúricos y los anestésicos disociativos. Específicamente y resumiendo los 4 medicamentos que son más vistos en el uso de esta secuencia, tenemos el tiopental, el propofol, el tomidato y la ketamina. El tiopental se usa generalmente en una dosis de 3 miligramos por kilogramos, viendo su efecto anestésico por vía intravenosa con una aparición de 30 a 40 segundos y una persistencia dado por vía media aproximadamente de 10 a 30 minutos. Principalmente este efecto lo vemos por el estímulo que produce a través del receptor GABA y sus indicaciones principalmente es en casos que requieran neuroprotección, como casos de presión intracraneal elevada, entre otros. Efectos adversos: libera histamina y, por ende, en algunos casos, cuando se presenta broncoespasmo. En el caso del propofol, es el medicamento más usado comúnmente en la inducción.
Generalmente su dosis promedio es de 1,5 miligramos kilogramos, teniendo en cuenta que en algunos casos esa inducción se hace con una dosis también máxima de 2 miligramos kilogramos. Generalmente es de rápido inicio, al igual que el tiopental, encontrándose esto entre 30 a 45 segundos y su duración en general es corta, entre 5 a 10 minutos. Aumenta principalmente la actividad de GABA y está indicado en casos de presión intracraneal elevada, convulsiones y hiperactividad de la vía aérea, entre otros. Efectos adversos: puede producir hipotensión y depresión miocárdica. Específicamente en el caso del etomidato, encontramos una dosis promedio de 0,3 miligramos kilogramos, teniendo en cuenta que en alguna literatura encontramos que las dosis van entre 0,2 a 0,4 miligramos kilogramos. Su inicio también es rápido, de 30 a 45 segundos, y generalmente tiene una duración de acción de 5 a 15 minutos, aumentando igualmente que el propofol la actividad GABA. Generalmente está indicado en casos de inestabilidad hemodinámica, presión intracraneal elevada e hiperactividad de la vía aérea, teniendo como efectos adversos principales náuseas y vómitos. Por último, tenemos la ketamina, que generalmente es una dosis de 1,5 miligramos kilogramos, también siendo esta dosis un promedio entre 1 a 2 miligramos kilogramos. Eh, Principalmente se ve un inicio de esta misma entre 50 a 60 segundos, puede teniendo una duración entre 10 a 20 minutos, y su mecanismo de acción se ve con una interacción con GABA y NMDA. Sus indicaciones principales: reactividad de la vía aérea, hipovolemia, hipotensión, y en casos que se requiera una intubación despierta. Efectos adversos: eleva la presión intracraneal, un aumento de las secreciones bronquiales, entre otras. En la parte de la protección y posicionamiento encontramos dos principales, ya sea la principal, la posición de olfateo, dada por la posición del paciente, y también la posición del paciente referente a la camilla o mesa en la que esté ubicado. En la posición de olfateo, como ya lo habíamos mencionado, la cabeza del paciente se debe colocar en esta posición con el objetivo de alinear las diferentes vías o planos de la vía aérea que vamos a manejar para facilitar la intubación. Esto principalmente se realiza con una extensión atlanto-occipital con elevación de la cabeza de 3 a 7 centímetros, teniendo en cuenta algunos casos importantes o especiales, como lo son aquellos pacientes que tienen grado de obesidad, en los cuales debemos de hacer algún tipo de estructura o palanca con cosas que tengamos a la mano, como una sábana, almohada, entre otras cosas. En respecto a la posición de la mesa, se van a usar algunas posiciones, como también ya la habíamos mencionado. Principalmente pueden haber dos. La primera es una flexión de la mesa al nivel de las caderas del paciente para elevar el respaldo de la mesa de operación o la camilla en la cual se ubique este mismo. Esta principalmente, como lo había mencionado Isabela, se emplea principalmente para optimizar la preoxigenación, a comparación de la Trendelenburg inversa, donde se inclina la mesa a 20 grados con la cabeza hacia arriba del paciente, ya al momento de intubar como tal. Pasamos a al posicionamiento del tubo. Vamos a encontrar que tratando a grandes rasgos, la evaluación de la vía aérea, complementando un poco lo que ya había dicho nuestra compañera, vamos a tener otro tipo de memotecnia, como la es la de el limón, que evalúa diferentes aspectos. La L hace referencia a una revisión o una observación generalizada, donde se examina en búsqueda de una lesión o un trauma. La E específicamente la parte de evaluación, donde se evalúa a través de la regla
3-3-2, viendo las diferentes distancias entre interincisivos, mentoidea y tiroides al suelo de la boca, eh, como lo vemos en la imagen. Si quieres, dale clic, por favor. También usamos la escala de Malampati, donde evaluamos la apertura de la boca a grandes rasgos, clasificándolo en las 4 opciones que tenemos, identificando desde clase 3 como algo de dificultad al momento de la intubación o de obstrucción dado por presencia de epilotitis o abscesos amigdalinos. Es algo que debemos de descartar, incluso de algún objeto extraño a la vía aérea. Y también en la N, por último, evaluación del cuello, sobre todo en pacientes que por sospecha de lesión cervical por algún trauma que tuvieron, pues tienen este collar cervical, por lo cual hay que evaluar esa movilidad en el cuello, si hay presencia de collarín o hay una imposibilidad de extensión del cuello, tener en cuenta esto al momento de hacer la intubación. Si quieres, por favor, ya hablando de posicionamiento del tubo, podemos devolver el video a la parte desde el minuto 1:36. Esto específicamente es observando lo que debemos de ver, principalmente las cuerdas vocales, al momento de hacer la laringoscopia directa, que es la técnica por la cual vamos a introducir el tubo y hacer su adecuado posicionamiento. Lo que debemos evitar mientras hacemos la laringoscopia directa es hacer un movimiento de palanca, sobre todo teniendo cuidado en las estructuras dentales de nuestro paciente, tener en cuenta de que si tiene prótesis de la misma, en la literatura está adjunto 2 posibilidades. Generalmente se recomienda retirar la misma si no está fija o simplemente tener cuidado y retirarla posterior a la intubación. También tener en cuenta no solo por el bienestar de los dientes del paciente, sino también que estos pueden rasgar y dañar el tubo. Como observamos en el video que se está reproduciendo, ahí se está introduciendo el tubo, donde el referente, la mayoría de tubos, es superior al neumotaponador, traen 2 rayas que son los referentes que debemos de tener a nivel de la introducción del tubo, y posterior a verificar, esto es uno de los principales medidas de que metimos bien el tubo, de que lo vimos pasar por las cuerdas bucales, ya inflarlo para evaluar su correcta posición. Ahí en el video se pueden ver cosas como de que se levanta la cortina em, de humo o de aliento en el tubo, etcétera. eh, y también tener en cuenta la profundidad que queda. Respecto a este posicionamiento del tubo, generalmente vamos a tener 2 discusiones principales, y es qué maniobras vamos a usar referente a su posicionamiento, teniendo en cuenta la maniobra de Burp o la maniobra de Selig. Si quieres, pasa, por favor. Aquí vamos a tener estas dos. La primera, la maniobra de Selig, fue una maniobra que es publicada y iniciada en el año 1961 por Brian Arthur Selig, la cual consiste en la realización de presión sobre el cartílago cricoides para ocluir el esófago superior contra las vértebras cervicales y así prevenir la regurgitación de contenido gástrico a la faringe, como lo observemos en esa imagen que está adjunta al lado. ¿Cuál es la discusión respecto a la misma? Y es que a raíz de algunas actualizaciones que han tenido las diferentes guías, o incluso aunque son pocos estudios dedicados únicamente a esta maniobra, se ha buscado ver qué tan efectiva es y si presenta algún nivel de superioridad frente a las situaciones que se realizan sin la misma. Aunque no existen muchos, hay ensayos que son bien estructurados y con una muestra poblacional lo suficientemente grande para tenerlos en cuenta, como lo es, por ejemplo, un ensayo con características como lo es ensayos clínicos de no inferioridad, multicéntrico con la maniobra de Selig frente a la sin emplearla.
El problema principal y que sí se ha observado, por lo cual se ha recomendado en alguna parte de la literatura no realizarla, son consecuencias de emplearla como pacientes que quedan con ronquera, incluso intubaciones han sido más fáciles sin realizar esa presión cricoidea. Eh, Esta es la razón por la cual se ha recomendado, se ha visto que es posiblemente un poco mejor no emplearlas. Más que todo su uso se ha visto consciente en el hecho de que es algo mediante lo cual se ha enseñado el proceso de intubación y por lo cual se ha usado. Esto a comparación de otras maniobras como la de Burp, producida por Neil en el año 1993, que consiste en el desplazamiento de la laringe hacia atrás, arriba y a la derecha, con la que se mejora la visualización de las estructuras laringeas y las condiciones para la intubación. Esto únicamente se debe realizar en personas sobre todo que tengan algún tipo de experiencia y intubando, no la debe realizar alguien diferente a la persona que está realizando la intubación y no es algo que se deba hacer en todas las intubaciones, sino que simplemente es cuando se considera que está difícil la laringoscopia. Ya una vez logrado la intubación, en cuidados post-intubación, debemos de hacer primero la verificación, luego la estabilización hemodinámica frente a la secuencia que realizamos en nuestro paciente y una sedación durante el acople respiratorio que tenga nuestro paciente. Frente a esto, hay algunas escalas como la que es la que les presento el día de hoy, la escala de Ramsey, que principalmente se usa para evaluar el nivel de sedación que tenga nuestro paciente. Esto es dependiendo de la respuesta que tenga de estímulos externos. En el nivel 1 es un paciente despierto, ansioso, agitado, inquieto. En el número 2, un paciente despierto, cooperador, orientador y tranquilo. Esto sucesivamente hasta, por ejemplo, el nivel 6, donde el paciente no responde a ningún estímulo, como lo es la luz, el sonido y el dolor. Esto simplemente es para ver el requerimiento de ajuste en nuestro paciente de los diferentes medicamentos que debamos emplear. Generalmente debemos de evaluar de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro paciente del tiempo de la intubación, alguna infusión o mantenimiento con medicamentos como lo son los opioides como la morfina, fentanil y remifentanil, las benzodiazepinas como lo es el midazolam, lorazepam y otros como el propofol, la butirofenonas y la tomidina. Ya pasando a las situaciones especiales, principalmente tenemos la que ya hemos mencionado en partes anteriores de la revisión, como lo es el trauma cráneoencefálico, donde acá lo principal es que debe realizarse una adecuada sedación y relajación. Obviamente esto se debe realizar en todos los pacientes, pero específicamente acá cobra mayor relevancia debido a que las maniobras de intubación, como la tos o las náuseas, pueden aumentar la presión intracraneal que en estos casos marcan una diferencia. Específicamente, ¿qué medicamentos han visto relacionados con esto? Cuando el trauma craneoencefálico está estable, aplicar propofol a dosis de 1 a 3 miligramos kilogramos, generalmente en bolo por vía intravenosa, pero por el contrario, cuando el paciente en cuestión está inestable, se prefiere emplear etomidato a dosis de 0,2, 0,4 miligramos kilogramos por vía intravenosa y midazolam en bolo intravenoso de 0,2 a 0,4 miligramos kilogramos. Tener consideraciones especiales como lo es, eh, aunque la literatura lo nombra como primero, esto generalmente se hace al mismo tiempo o en algunas veces se puede hacer de manera secundaria dependiendo de la importancia que tengamos en nuestra evaluación ABCD, descartar la existencia de lesiones a otros niveles o incluso ver si la afectación de la vía aérea por la cual se requiere la intubación se está debiendo a una lesión de ese trauma craneoencefálico y también tener en cuenta en la parte medicamentosa que la succinilcolina puede provocar un aumento de la presión intracraneal.
Estos son los algoritmos que traemos para finalizar, donde si bien no es específicamente la secuencia de intubación rápida y segura, sí está inmersa en los mismos debido a que es uno de los ejes principales, solo que estos algoritmos varían en la respuesta o la visibilidad que tuvo el paciente, que tuvo el médico al momento de realizarla y su éxito dependiendo de la situación. Entonces, esto en general, el primer algoritmo que vemos es para el requerimiento de intubación, donde vemos, tenemos que evaluar la respuesta del paciente y considerar si es un paciente premortem por su poca respuesta, donde de ser así, debemos de acudir al algoritmo de vía aérea crash y en caso de que no, tenemos que evaluar con predictores de vía aérea difícil. En caso de que sí estén presentes, nos vamos para el algoritmo, que ya lo vamos a ver de vía aérea difícil, y en caso de que no, ahí sí acudimos a la secuencia rápida de intubación, donde vamos a evaluar si la intubación fue exitosa. En caso de que sí, hacemos manejos de posintubación. En caso de que no, se evalúa si es posible mantener la ventilación, si es posible mantener una saturación mayor a 90% con la ventilación. En caso de que no, se hace el algoritmo de vía aérea fallida. En caso de que sí, simplemente tenemos que evaluar en caso de que pues no haya sido exitoso el primer intento de evaluación de intubación, si nos quedan los siguientes dos intentos. En caso de que sea, por ejemplo, el primer intento y nos queden dos, gastamos esos tres intentos teniendo en cuenta de que estos tres intentos se cuentan cuando los está realizando una persona que es considerada inexperta en vía aérea, y en caso de que ya se hayan gastado por esos tres intentos, por la persona que según el contexto sea considerada experta, se va al algoritmo de vía aérea fallida. En el caso de vía aérea crash, generalmente tenemos que evaluar o tenemos que aplicar ventilación a nuestra paciente. En caso de que no sea posible, se hace el primer intento de intubación orotraqueal. En caso de que sea exitoso, se hace manejo posintubación. En caso de que no, simplemente tenemos que volver a evaluar si la ventilación es exitosa. Si no es exitosa la ventilación, nos recurrimos al algoritmo de vía aérea fallida. En caso de que sí, volvemos a aplicar una dosis de succinilcolina, 2 miligramos kilogramos, para disminuir ese remanente que puede quedar de reflejo nauseoso, y se hace la repetición del intento de intubación. Si es exitosa, manejo post-intubación. En caso de que no, lo mismo que al final del algoritmo anterior, hacemos el uso de los tres intentos por un operador experimentado. Y en caso de vía aérea difícil predecible, se pide ayuda a un experto. En caso de que haya algún personal más experimentado que nosotros y somos los que estamos llevando la intubación, entonces consideramos posterior a pedir ayuda si la saturación del paciente está en más de 90. Si no está en más de 90%, entonces tenemos que recurrir al algoritmo de vía aérea fallida, pero si ya con esta ventilación sí se mantiene la saturación sobre este rango, entonces tenemos que predecir esta ventilación como exitosa. En caso de que sí, se procede a realizar la secuencia de intubación rápida. En caso de que no, se intenta una técnica de intubación en paciente despierto. Si es exitosa, entonces se hace un manejo post-intubación o una secuencia de intubación rápida en la parte medicamentosa. Si no es exitosa, nuevamente se recurre a la parte de saturación sobre 90%. Si no es así, vía aérea fallida. Si es así, se recurren a otros procedimientos, principalmente como es la cricotilotomía, fibrobroncoscopia, entre otros. Y del contrario, si ya se define como vía aérea fallida, siempre llamemos a ayuda, sobre todo si hay un personal más experimentado que nosotros, o simplemente si estamos haciendo el procedimiento solo, que no se debería realizar. Si presentamos una falla para mantener la oxigenación, intentamos con un dispositivo extra glótico, mientras podemos llevar a cabo otros procedimientos como lo es la cricotiroidectomía,
En caso de que esté contraindicado, entonces al igual que si no fallamos para mantener la ventilación, otras opciones como es el videolaringoscopio, entre otros, y ya una vez utilizado estos medios, si tenemos la vía asegurada, hacemos el manejo posintubación y si no, tenemos que buscar algún otro mecanismo que nos permita asegurar una aérea definitiva. Y esto sería todo. Muy bien, María Alejandra, Isabela, muchísimas gracias por la charla que nos acaban de brindar. Excelente. Y bueno, a mí me faltó algo muy importante al inicio y es presentarles a nuestros tutores que nos estaban acompañando el día de hoy. Por parte del grupo de anestesia está el doctor Andrés Duque, él es residente de segundo año de anestesia de la Universidad del Rosario. Y por parte del grupo de interés en emergencias está la doctora María Fernanda Parra, ella es residente de tercer año de medicina de emergencias también de la Universidad del Rosario. Ya que saben quiénes son, doctores, no sé si tienen algo para agregar en este momento e igualmente para el público, están abiertas las preguntas, pueden mandarlas por el chat, pueden levantar la mano. Bueno, muchas gracias por la introducción. Me parece que fue una charla pues concisa, como les estaba contando. Mi nombre es Andrés Duque, yo soy residente de segundo año de anestesia de la cardio infantil. Digamos que es un tema sumamente extenso, pero es un tema que como médicos generales a la gran mayoría pues sí les va a tocar. Listo, entonces como pues un resumen muy puntual, obviamente es a lo que tienen que leer y la recomendación es lo que siempre le digo a los estudiantes que rotan conmigo, échense una revisadita de secuencia rápida de inducción en UpToDate. Digamos que lo presenta pues muy claro y a mí me parece que es como lo que ustedes tienen que saber. Muy importante que sepan los medicamentos, como recordarles y para que vayan haciendo su resumen, sí o sí les va a tocar con o ketamina o un opioide, fentanil, como inductor y de relajante probablemente van a tener becuronio por lo mismo que decía Isabela, pues por la parte de la temperatura el rocuronio se mantiene pues a 3 grados centígrados pues en frío, necesita cadena de frío, entonces es difícil pues tener acceso a esto y la succinilcolina cada vez se consigue menos. Entonces probablemente les toque con becuronio, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Mm, Siento que hicimos mucho énfasis en vía aérea fallida o perdida, validísimo, pero pues este probablemente no sea el caso que les toque a ustedes. Acuérdense que ventilar un paciente que está con estómago lleno aumenta el riesgo de regurgitación. Entonces, eso es lo que ustedes no quieren que suceda, ¿vale? Obviamente eso es en cosas en las que tengan que correr. Y pues la idea es que hagan una muy buena preoxigenación. La mejor forma de preoxigenar es con el ambú. Ustedes ponen el ambú a 15 litros y eso les da un PO2 muy cercano al 100%. Ustedes le acercan eso a la cara del paciente, obviamente con la válvula de PIP o de liberación pues abierta para que el paciente no sienta dificultad al respirar, pues se va a oxigenar de buena forma. Y en 5 minutos van a tener pues una oxigenación lo más óptima posible. Es muy probable que ese paciente que ustedes tengan que intubar nunca llegue a una saturación parcial de oxígeno del 100%. Pues ustedes buscan lo más óptimo y lo mejor que puedan para poder intubar ese paciente. Eso como la parte de preoxigenación. Y lo más importante es que se preparen. En el momento en el que ustedes empiezan a poner medicamentos, no hay vuelta atrás, mucho menos si utilizan rocuronio. Succinilcolina en 7 8 minutos el paciente va a volver a hacer pues, fuerza inspiratoria. Con el rocuronio, si no son capaces de ventilar ese paciente o si se les broncoaspira durante la ventilación, pues el paciente se va a morir. Entonces, eso es algo que tienen que tener súper en cuenta. Preparen todo muy bien, o sea, tengan un checklist y háganlo 10 veces antes de empezar a poner los medicamentos, porque si no tienen la succión prendida, si la laringoscopio no tiene pilas y esas cosas sí pasan, o sea, eso sí sucede y más, digamos, en un rural, que pues ahora la gran mayoría de ustedes se van a ver enfrentados, creo que probablemente se vuelva obligatorio para todos los estudiantes. Entonces, pues tengan como muy en cuenta y el orden mental es muy importante y así lo tengan que tener en un checklist en el celular, pero prepárense muy bien y traten de tener todo lo posible que puedan tener disponible. Y ya de resto me pareció una muy buena charla. No sé si tienen preguntas o alguna otra cosa. Bueno, hola. Yo creo que voy a completar un poquito las intervenciones que hizo Andrés. Ahorita ya respondo la pregunta de quién tiene la mano levantada. Bueno, me presento, mi nombre es María Fernanda Parra, yo soy residente de tercer año de medicina de emergencias. Em, eh, Hay un tema muy importante y es que la secuencia rápida de intubación es probablemente el tipo de secuencia que ustedes van a tener disponible en urgencias. Primero que todo, tengan en cuenta que todo paciente en urgencias se considera con estómago lleno. Así el viejito lleve 3 días sin comer, es un estómago lleno hasta que se demuestre lo contrario
por lo que este es el tipo de secuencia ideal en urgencias y todas las otras secuencias tal vez no las vamos a utilizar, salvo el crash cuando el paciente esté en paro, básicamente. Por lo mismo, tienen que tener mucho cuidado en la preoxigenación porque ustedes se van a dar cuenta en todos los espacios donde estén que ustedes ponen la máscara del BBM en el paciente para preoxigenarlo y lo primero que va a hacer alguien es meterles la mano a darle presión positiva. Entonces, tengan mucho cuidado con la presión positiva porque el objetivo de la secuencia rápida de intubación es mejorar la visualización para que en el primer intento se pueda intubar el paciente y no tengamos que darle presión positiva. Entonces, esa maña que ustedes han visto en sus servicios de urgencias o cuando han rotado o cuando hay un jefe de 500 años en el servicio de meterle a un paciente en secuencia rápida de intubación está mal. Lo digo porque es una cosa que, aunque uno no cree, está metido en la cabeza de todo el mundo. Entonces, sean muy líderes cuando ustedes vayan a hacer esta parte en particular, porque he visto que en esta parte hay muchas fallas. Lo otro importante es el la P de la, digamos que la premedicación, entre comillas, es llevar al paciente a la mejor condición fisiológica posible. Y esto porque se los digo, porque ustedes se van a dar cuenta y ocurre de forma muy frecuente, incluso en la gente más experimentada, que en el momento de la inducción el paciente les entra en paro. Tengan en cuenta que todas las vías en emergencia son difíciles y son difíciles no solamente por una condición anatómica, que es el estómago lleno o lo que encuentra en el paciente, sino porque son difíciles fisiológicas. Si ustedes intuban un paciente, es un paciente que está crítico y que requiere soporte por la razón que hayan elegido intubar el paciente. Entonces, en este punto, la elección del inductor de la forma más adecuada y llevar al paciente a la mejor condición fisiológica antes de administrar los medicamentos, me parece a mí que es el, digamos, punto más importante para que una secuencia rápida de intubación sea exitosa, porque se los juro que lo van a ver 1000 veces. Le pone el propofol al paciente y el paciente hace paro, pero es que eso es mandado a hacer. Entonces, em, digamos que ya hicieron aquí mucho énfasis en los medicamentos, no me voy a quedar en eso, pero tengan en cuenta muy claro el recurso que ustedes tienen, los efectos adversos de los inductores y de los medicamentos que vayan a utilizar en el momento y cuál es el ideal para mi paciente en el momento y si tengo limitante, digamos, limitación de los recursos disponibles. Muy probablemente todos van a tener propofol y ketamina y nada más, o sea, piérdanse el etomidato solo existe en salas de cirugía, ni en la Santa Fe hay etomidato en urgencias, aunque sea el mejor inductor, pues digamos el que tiene manejo más fisiológico. Entonces, con lo que yo tengo, ¿cómo hago para disminuir esos efectos adversos? ¿Será que solo tengo propofol y necesito ponerle al paciente vasopresor antes de la inducción? ¿Será que ese paciente está hipovolémico y tengo que mejorar el volumen circulante efectivo, ya sea con líquidos o con sangre? O sea, ¿qué debo hacer antes de colocar estos medicamentos que todos tienen efectos adversos para que este paciente no se me vaya a ir en la inducción? Y ese es el truco de que con la secuencia rápida de intubación ustedes tengan éxito. No solamente logren intubar el paciente de forma efectiva, porque si el paciente está fisiológicamente estable va a ser más fácil, sino que también van a evitar que este procedimiento, que no es nada inocuo, se termine por joder más al paciente de lo que ya está. Entonces, es súper importante lo que dijo Andrés me parece importante, revísense bien los medicamentos y los efectos adversos, consideren las mezclas en urgencias, son muy útiles, mezclar ketamina con propofol a ciertas relaciones en ciertas patologías y no se afanen. Cuando ustedes vayan a intubar, otra parte del éxito es que ustedes son los líderes del equipo. Todo el mundo está corriendo, todo el mundo está gritando, todo el mundo está mirando a ver qué hacer. Hay 500 caras allá metidas porque eso no hay más que un paciente crítico para que todo el mundo tenga el morbo allá en la sala de reanimación. Entonces, sean líderes. Utilicen mucho la comunicación cerrada. Fíjense que la vena funcione y siempre estén en constante comunicación con su jefe porque eso también es parte del éxito de que la intubación les vaya muy bien. Y si toca echar a la gente de la sala de reanimación para que ustedes estén tranquilos, los echan, porque les va a pasar. Eso les va a pasar y eso es un desorden y una gritería y eso solamente hace que todo el equipo se confunda y al final también todo se nos echa a perder. Entonces, eso es lo que quería decir. Había una pregunta, entonces, no sé,
si prende el micrófono y no la dice, please. Hola, doctora, buenas noches. No sé si me escuchan ahí. Perfecto. Sí. Doctora, bueno, yo tenía una pregunta sobre intubación. Entiendo que el tema de la intubación, así como este proceso de secuencia rápida, es un proceso que se caracteriza por una curva de aprendizaje, ¿sí? Con intento tras intento, tras intento, tras intento. Pero en ese orden de ideas, bajo su experiencia y bajo su recomendación junto con el doctor, pues hay dos tipos de hojas, ¿no? ¿Qué hoja recomendarían? ¿Por qué? ¿O cuál sería pues la hoja más pertinente para hacer ese proceso de curva de aprendizaje? Sabes que eso, digamos que no hay digamos en la literatura tú no te vas a encontrar una hoja específica. Para las personas que están arrancando es más fácil utilizar la hoja curva porque permite hacer como una vía un poco más fisiológica y desplazar todas las estructuras hacia posterior. Pero la ventaja de la hoja recta es que es un poco más efectiva incluso en las vías aéreas difíciles. Por habilitación y por norma de habilitación, la que vas a encontrar más disponible probablemente va a ser la hoja recta por fuera de Bogotá. Aquí en Bogotá, en todo lado vas a encontrar curva. Yo no sabría si Andrés tiene una recomendación específica. Nosotros por escuela en Emergencias del Rosario utilizamos las rectas, porque las rectas son más fáciles de utilizar cuando la vía aérea está un poco más posterior y es un poco más, digamos que difícil en ubicación que la vía aérea, pues la que uno esperaría que fuera normal. Nosotros utilizamos recta. Me parece que en mi experiencia es un poco más fácil y más útil. No sé qué dirá Andrés. Bueno, entonces, pues lo de habilitación, la verdad no conozco mucho de eso, pero pues cuando usted o los hospitales compran un kit de laringoscopio, usualmente va a traer unas hojas rectas y unas hojas curvas, que la disponibilidad va a estar en todos lados. Digamos que es cierto, la literatura no indica mucho superioridad en ciertas, pues que la MAC o que la Miller sean diferentes o generen mayor éxito, pero sí hay una cosa muy importante y es que recomiendan utilizar la hoja con la que usted se sienta más cómodo. Entonces, hay tres cosas principalmente. Las curvas de aprendizaje están descritas, usted va a encontrar en la literatura todo desde 50 laringoscopias directas hasta 120 laringoscopias directas para tener una efectividad del 90% dependiendo del grupo que estén pues, ensayando. ¿Qué sucede? Obviamente ustedes no se van a graduar con 50 laringoscopias ni mucho menos. ¿Cuál es mi recomendación? Y realmente lo hago porque creo que es más sencillo hacerlo, porque la técnica de laringoscopia es más fácil con la hoja curva. Las hojas rectas se las inventaron para los niños. La anatomía de los pacientes pediátricos versus los pacientes adultos es distinta. Sí, digamos que las dimensiones sobre todo de la epiglotis versus el hueco del tubo de la tráquea, pues, o la vía aérea es mucho mayor. Entonces, si usted utiliza la hoja curva, va a la vallécula y levanta, esa epiglotis tan grande va a ocluir su visibilidad y usted no lo va a poder intubar. Por eso desarrollan las hojas rectas, para que uno pince la epiglotis y la pueda levantar y pueda visualizar bien pues, la vía aérea. De mi escuela también nosotros utilizamos hoja recta. Los profes dicen que es porque desarrollamos mejor la técnica de laringoscopia y usted lo ve. La gente que se educa con hojas curvas no sabe usar una hoja recta. La gente que usa hojas rectas sabe usar muy fácil una hoja curva. Eso solo quiere decir que lo más fácil es una hoja curva y mi recomendación para todos ustedes es que traten de familiarizarse con las hojas curvas, que es mucho más sencillo la técnica como tal de la laringoscopia. Listo, doctores, muchísimas gracias. Bien. Bueno, no tenemos más manos levantadas y no hay preguntas en el chat, entonces pues creo que ya podríamos dar por finalizada nuestra charla. Una vez más, doctora María Fernanda y doctor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos en este proyecto. Y a Isabela y a María Alejandra, muchísimas gracias por participar y por traernos la revisión del día. Estuvo muy interesante, muy completa y estamos muy felices de contar con personas como ustedes en nuestros grupos. No siendo más, creo que podríamos acabar por hoy. Estaremos invitándolos a una próxima actividad de este semestre por parte del EMIG. Va a estar muy interesante, tenemos unos expertos muy importantes invitados a un foro de trauma, así que están todos invitados, les enviaremos la información y por ahora, pues que descansen y que tengan una buena noche. Muchas gracias a Muchas todos. gracias.